Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir a este webinar que como cada semana realizamos en vivo, siempre con un invitado especial. Queremos darles la bienvenida a todos los participantes y sobre todo a nuestro invitado especial, Julián Castillo. Buenas tardes, Julián. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de hoy. Y cuéntanos, háblanos un poquito de cuál es la compañía a la que tú representas y cuál es esa historia que ustedes tienen y cómo ustedes pueden ayudar a nuestros inversionistas a través del servicio que ofrece. Y Anela, bueno, primero gracias a ti por la invitación. Nos agrada mucho poder estar aquí en este espacio y poder enriquecer a todos los participantes con la información que vamos a dar. WeHouse es una compañía experimentada ya de 11 años de experiencia en el mercado de la renta corta. Nosotros somos un administrador de propiedades para la renta corta, una solución que propone servicios completos para que el inversionista que quiera entrar en proyectos de esta categoría, pues no esté estresado por la administración, ni por las licencias, ni por todo lo que implica, pero tampoco tenga que, por ese miedo, estar por fuera de la industria que es bastante rentable y distinta con relación al long term. Entonces, básicamente, con el tiempo lo que hemos tratado de construir es esa solución integral, un paquete de servicios completo para tratar de generar la rentabilidad esperada. Esta es una industria de muchas variables, entonces lo que procuramos nosotros es ofrecerle todo lo necesario al dueño para que esté tranquilo. Nos gustaría saber un poquito más sobre la experiencia que tiene la compañía, cuáles son las zonas en las que ustedes trabajan, tienen alguna zona específica o están abiertos un poco más al mercado. Háblanos un poquito de eso, Julián. Muy bien, actualmente agrupamos un portafolio de 410 propiedades, de las cuales la mayoría se concentran en el sur de la Florida. Vamos hacia el norte, llegamos hasta Fort Lauderdale y hacia el sur hasta Coral Gables. Ese es nuestro margen de cobertura en Miami y en Broward. Y estamos también en Arlington, Virginia, en la zona de Washington, D.C., ahí muy pegado a Washington. em, y tenemos algunas unidades en Colombia. Entonces, esa es básicamente nuestra experiencia. En Miami hacemos presencia en más de 30 edificios. Esto es, estamos homologados, autorizados y ya operando en más de 30 edificios en la Florida y creo que eso muestra un poco la capacidad que tenemos de adaptarnos a los edificios y de poder ser esa solución para los inversionistas. Esto es muy importante porque una de las principales preocupaciones que tienen los inversionistas extranjeros es quién va a manejar mi propiedad, es decir, cómo se va a manejar mientras yo estoy lejos, a mucha distancia, cuáles son todas esas herramientas que ustedes utilizan, cuáles son esos beneficios que ustedes les dan a los inversionistas cuando los seleccionan a ustedes como la compañía que va a manejar sus propiedades. Muy bien, para contestar tu pregunta, entonces tenemos que entender un poco más el modelo y quiénes son realmente nuestros clientes. Un administrador de propiedades en renta corta tiene dos grandes clientes. Por un lado está el propietario que quiere que su propiedad se valorice, se cuide, que cuando la utilice esté perfecta, ¿verdad? Pero a la vez que se rentabilice. Y por otra parte está el huésped que usa la propiedad y que quiere tener la mejor experiencia, una atención inolvidable, que cuando falle algo le den una respuesta oportuna para poder dejar finalmente una buena calificación. Entonces, en el marco de esos dos grandes clientes, pues la compañía ha desarrollado, en principio, una exposición masiva que lo que hace es ofrecer la propiedad en más de 30 plataformas al mismo tiempo y conectarlas todas a través de una plataforma que llamamos nosotros Channel Managers. Y estos channel managers ofrecen al propietario un portal eh, web en donde van a poder ver en tiempo real el calendario y las ocupaciones, los precios, qué plataforma está rentando. De esa manera, ese inversionista que es temeroso porque de pronto no vive en Miami, ¿verdad? Y quiere invertir, pero dice, ¿cómo controlo, cómo audito? Bueno, hay operadores como nosotros que ofrecen las herramientas necesarias en tiempo real para poder visualizar ese comportamiento. Entonces, eh, de cara a la propiedad y de cara al propietario, tenemos canales de atención, tenemos el portal, tenemos la exposición. Pero cuando ya entra el huésped, nosotros ofrecemos todos los servicios que la atención de una reserva requiere. Front Desk 24/7, tenemos un equipo zonificado, nuestro portafolio está zonificado y tenemos equipos especializados en cada zona para poder obviamente ofrecer un servicio de reacción rápida. Entonces ahí tenemos un property manager, tenemos los cleaners, tenemos los handymans, tenemos el equipo técnico y
y de esa manera nosotros lo que nos aseguramos es que el huésped siempre tenga quien lo reciba, quien le conteste, quien le atienda sus necesidades para finalmente lograr que deje una excelente calificación. Adicional a todo esto, obviamente ofrecemos servicios que son muy estratégicos como el Revenue Management, que básicamente es la administración de precios, conectar sistemas de inteligencia de mercado, estudiar el mercado y empezar a mover los precios adecuadamente para no dejar dinero en la mesa y sacar la máxima rentabilidad. Y por otra parte, pues todo este ejercicio contable que implica recibir los ingresos, controlar los ingresos y pasarles a ustedes en tiempo, los 5 primeros días hábiles de cada mes, el giro, el pago de su renta. Entonces, esa es la manera como operamos. Por este servicio nosotros cobramos un 18% de comisión y actualmente no tenemos cláusulas de permanencia por el primer año y a partir del segundo año se renueva por un año consecutivamente de forma automática. Así funcionamos. Esa es la manera en la que operamos. No tenemos ningún tipo de restricción de uso por parte del propietario. De esa manera, pues ellos van a poder aprovechar una de las grandes ventajas de tener renta corta es que van a poder utilizar la unidad, distinto al long term que no les va a permitir esa opción. Y hablando un poquito de esto, es decir, ustedes se especializan en renta corta, pero también hacen servicio para lo que es renta larga o solamente renta corta. Lo que pasa es que habría que entender bien el concepto de renta larga, porque renta corta se entiende como toda reserva menor a 30 días. Por Correcto. ende, la renta larga ya es una renta mayor a 30 días. Yo hago una renta de middle term, como una renta media, en donde logro reservas de 2 meses, 3 meses, máximo 4 meses. La gente suele asociar el long term con contratos de un año de arrendamiento y resulta pues que no siempre, el long term ya es mayor a 30 días. Nosotros hacemos una combinación dependiendo de la temporada entre el middle term y el Ujú. short term, porque sabemos que es la combinación más estratégica para obtener la mejor rentabilidad y la mejor ocupación durante el año. Entonces, en temporadas bajas intencionamos esas reservas long term mayores a 30 días para que generemos ocupaciones altas, ¿verdad? Y sobre todo reservas muy estables. En temporada alta, que hay una demanda importante, y que la oferta se limita, ahí la renta corta genera mucha más rentabilidad. Entonces mezclamos, hacemos esa combinación. Ahora, cuando nos buscan y nos dicen, ¿ustedes rentarían, encontrarían a un huésped por un año? Es difícil que alguien utilice Airbnb o nuestras plataformas para rentar un año. Ya si alguien quiere rentar bajo ese modelo, lo ideal es que busque un realtor y haga esa gestión a través de ese modelo. Pero fíjate que es complementario, habría que entenderlo bien. Ujú. Sí, pero es muy importante porque supongamos que la propiedad se renta con un mínimo de 30 días y como tú me explicaste ahora mismo, en caso de temporadas altas o temporada baja, dependiendo de cuál sea la temporada, quizás tengas un cliente que te diga, mira, yo necesito rentar la propiedad por 1, 2 meses, 3 meses, porque me estoy relocalizando en el área, porque quiero comprar una propiedad. Es decir, ese tipo de servicios ustedes sí lo ofrecen. Correcto. Sí, 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 100%, claro que Ok, sí. y otra pregunta, a la hora de buscar una propiedad, de saber cómo se revaloriza la propiedad, ¿ustedes tienen algún tipo de guía para el inversionista o tienen algún tipo de programa para explicarle un poco cuál sería la valorización, cuál sería la rentabilidad de su propiedad? Vale, ahí tendríamos que diferenciar algunos conceptos, pero sí. Nosotros tenemos dos tecnologías, una que se llama Key y otra que es PriceLabs. Con Key nosotros lo que hacemos es que consolidamos toda la información de todas nuestras unidades históricamente y hacemos análisis de esa información. Entonces, por ejemplo, si algún propietario quiere invertir en una propiedad en donde yo ya he venido históricamente trabajando, yo le voy a poder dar una información real del performance de la unidad en el edificio o por lo menos de una unidad similar, ¿verdad? Tengo la información y es un valor agregado que yo puedo suministrar a la inversionista previo a su decisión para que ajuste bien sus formas de financiación y pueda estar cómodo durante su inversión, buscando esa valorización. Yo de valorización realmente no te puedo dar ese acompañamiento porque no es mi área. Yo no me dedico a la venta de propiedades, entonces digamos que no estoy al tanto. Sé, por supuesto, que la valorización en Miami es casi que un efecto
eh, pues asegurado, ¿verdad? Ahora, el cuánto, el cómo, el cuánto tiempo, no es mi área, pero lo que sí te puedo decir es que durante el proceso, lo que hacemos nosotros es cuidar el activo para cuidar ese valor a largo plazo, para que cuando el inversionista llegue a su punto ideal de venta, no tenga su propiedad destruida, sino que por el contrario, venga pagando su propiedad y la tenga en óptimas condiciones. Ese es como el objetivo. Pero eso suena muy fácil y muy bonito en las palabras, pero realmente en la ejecución es una tarea que implica logística, coordinación, liderazgo. Y nosotros pues con el tiempo hemos tratado de construir eso y ese es nuestro valor agregado a la hora de invitar a las personas a que nos conozcan y nos utilicen como sus property managers. Claro, por eso es muy importante cuando vas a hacer una inversión y si eres un extranjero, buscar la compañía que de verdad te ofrezca todo ese servicio como son ustedes en este caso, porque no podemos dejar nuestra propiedad en manos de cualquier persona, porque no vamos a saber si va a cumplir con todas las normativas, si va a cumplir con todas las regulaciones del área y si nos va a cuidar la propiedad. En este caso, ustedes están especializados en eso, ustedes tienen un amplio historial y una experiencia muy grande en lo que es el manejo de propiedades y eso les da como un poco más de confianza a nuestros inversionistas saber que su propiedad está en unas manos capaces y en unas manos confiables. Esto es un punto muy interesante y muy a tener en cuenta, sobre todo, como ya mencioné antes, si eres extranjero. Ahora, te quería hacer otra pregunta también yéndonos un poquito en el Por mismo favor. tema. ¿Ustedes tienen, ofrecen algún tipo de asesoría o tienen algún tipo tú sabes, algo que pueda proteger al inversionista de un cliente que, por ejemplo, no quiera pagar el hospedaje o que le dañe la propiedad? ¿Cómo funciona esto? Háblanos un poquito. Vale. Uno de los grandes diferenciales que tenemos con el long term y el short term es que eh, nosotros en el long term, pues firmamos un contrato con un tenant, pero realmente la renta no la tenemos asegurada en el sentido en el que puede que el tenant no pague y toque hacer un eviction y eso se vuelve un proceso largo, ¿verdad? En renta corta no pasa eso. En renta corta tú para reservar tienes que pagar. Correcto. Entonces, todo lo que aparece en tu calendario es un flujo de caja asegurado, ¿verdad? Nadie puede entrar a una propiedad si no ha pagado previamente. Entonces, esa es una de las grandes diferencias ahí con relación al punto que me preguntabas. Ahora, ¿me recuerdas cuál era el Sí, segundo punto? básicamente lo que quería era que aclararas este punto, es decir, como bien nos explicaste ahora, el tipo de renta corta, el cliente va a pagar antes de entrar a la unidad, Claro. es decir, vamos a tener una garantía, pero como sabemos, hay ciertos países donde hay muchos problemas con lo que es la renta y este es un punto que yo quería que tú nos aclararas para que nuestros clientes entendieran bien que cuando se hace una renta corta, el cliente va antes de adquirir, antes de entrar a la propiedad, va a pagar por el servicio. De hecho, usualmente se deposita también, repitiendo la palabra, como un depósito para cualquier daño que se haga a la unidad. Es decir, es como una garantía que se le da al propietario de que su unidad va a estar respaldada a la hora de que se renta. Esto es muy importante. Quería también Sí. que nos hablaras un poco más sobre cuáles son las recomendaciones que tú haces o qué tipo de cliente específico ustedes buscan a la hora de, ¿tienes alguna característica específica, algún requisito que le pidan a los clientes a la hora de poner su propiedad bajo el programa que ustedes tienen? Bueno, aprovecho para responder la pregunta que vi que ahí en el chat nos estaban escribiendo, la pregunta que se me quedó sin contestar y es, ¿qué pasa con los daños? Esto es uno de los, digamos que, mitos de esta industria. A la mayoría le dicen, sí, pero usted en short term le van a desgastar la propiedad porque en el long term usted solo tiene a una persona y esa persona pues no le va a destruir la propiedad, pero en cambio en el short term entran 80 personas en un año. Y es parcialmente cierto, en el sentido en el que sí hay un tráfico mayor, pero no necesariamente significa que la propiedad esté en peores condiciones. Por el contrario, creemos que cuando hay un buen property manager como nosotros, que tiene
los seguros que tenemos, que son distintos a cualquier operador. Un operador convencional lo que hace es activar el seguro de la plataforma, pero con el seguro de la plataforma lo que sucede es que muchas veces la plataforma hace una gestión de cobro al huésped y el huésped, a pesar de que hace el daño, se incomoda por el cobro, paga, suponiendo, y ese pago, bueno, él lo hace no tan satisfecho y lo que hace es que se venga con el review. Entonces tú sí logras activar una póliza de la plataforma, pero finalmente no tienes el resultado completo. Obtienes el resarcimiento del daño, pero tu listing va a estar obviamente afectado por ese review. Nosotros tenemos un seguro adicional que paga el huésped, que lo cubre a él por daños hasta $1,500. Entonces, si eventualmente sucede algo que esté dentro de los $1,500, el huésped no lo va a tener que pagar. Este seguro lo va a cubrir. Nosotros vamos a reponer el artículo por uno nuevo y ahí es donde yo le digo a la gente que a veces se malinterpreta. A usted le entregan un sofá nuevo hoy, pasan 6 meses y a los 6 meses una reserva riega una copa de vino en el sofá y lo echa a perder y nosotros se lo cobramos. Vamos, lo cobramos, nos lo pagan completo y nosotros botamos el manchado y compramos uno nuevo. Y usted 6 meses después lo que hizo fue que estrenó sofá. Entonces, ese es un mito que mucha gente cree y dice, yo estoy desgastando más mi propiedad. Realmente no funciona así. Seguro las coberturas que se tienen o la administración que se tiene de pronto no es la adecuada para proteger el valor a largo plazo del patrimonio. Ahora, pasando a la otra pregunta, ¿de qué tipo de personas o qué características nosotros buscamos? Básicamente no hay una característica específica, pero realmente nosotros sí recomendamos que la persona que se involucre en esta industria, pues por lo menos se capacite o se asesore con nosotros o con el que ustedes consideren pertinente, em, previamente hacer la inversión para que comprendan las variables del negocio. Este negocio es muy bonito, pero no es para todo el mundo. Tiene unas variables importantes, hay personas que prefieren la estabilidad de un long term, hay otros que quieren ir por la variabilidad, el riesgo que de pronto implica este, pero también la rentabilidad que implica este modelo. Bien acompañados con empresas como nosotros, pues adquieren seguridad. Lo importante es eso, investigar antes de. Hay personas que ya están invertidos y empiezan a averiguar ya 2 meses antes de que la propiedad se la van a entregar y ahí es donde empiezan las sorpresas, las expectativas mal equilibradas y ahí es donde yo pues los invito a que realmente no es que este modelo sea malo, ni el modelo de long term sea mejor ni peor, no, ninguno de ellos es. Yo creo que hay que hacer un perfilamiento adecuado y definitivamente este modelo lo que ofrece es mayor flexibilidad y un margen de rentabilidad mayor que en la mayoría de los casos pues permite pagar las propiedades mientras se cuida ese valor a largo plazo. Eso es muy importante lo que nos menciona. Me gustaría también que nos dieras alguna sugerencia, algunos tips que tú le darías a los clientes cuando los seleccionan ustedes como la compañía que le va a manejar su propiedad. Es decir, algo que los ayude a ellos un poquito a orientarse o quizás a tomar una medida quizás también a entender un poco más cómo en realidad funciona. ¿Ustedes le dan algún tipo de asesoramiento antes de comenzar o algún tip, algo que sería de útil para ellos? Hay un tip que creo que es muy útil. Em, Hoy en día se suele acostumbrar en el mercado de las propiedades de la preconstrucción, ofrecer proyectos en donde le dicen al inversionista que permiten cualquier operador. Si usted lo quiere operar el edificio propone uno, que es como el oficial, y dan la oportunidad de que usted opere con cualquiera. Pero de pronto el inversionista no tiene el conocimiento de que eso no es tan así como yo le digo a cualquiera que lo haga y ya está. Porque muchos se imaginan que tienen al hijo o al primo o alguien que tiene por allá un perfil en Airbnb y le dicen, no, venga, tomemos unas foticos y usted me lo administra. Y resulta que no es tan así, no es tan flexible y tiene que ver con la responsabilidad de la operación dentro de un edificio. Entonces ahí, pues compañías como nosotros adquirimos mucho valor porque sí puedes trabajar con un tercer operador, pero ese tercer operador se tiene que homologar con unos requisitos en el edificio.
y esos requisitos no están al alcance de cualquier tipo de compañía porque son seguros de ciertos montos. En algunos casos hay que tener oficinas, hay que tener bodegas, hay que tener, dependiendo del tipo de requisito del edificio. Entonces la invitación es a, primero, pues que indaguen un poco cómo se comporta el modelo de renta corta y si ven que el proyecto al que están enamorados, en el que quieren invertir, es exigente, pues bueno, yo creo que nosotros como alternativa somos perfectos porque estamos en los edificios más exigentes del sur de la Florida y hemos podido homologarnos. Entonces creo que a la larga eso es algo importante a tener en cuenta para que no pierdan tiempo, para que su propiedad empiece a rentabilizarse lo más pronto posible después de la entrega. Sí, claro que sí. Es siempre muy importante. Nosotros les recomendamos siempre a nuestros inversionistas, a nuestros clientes, asesorarse correctamente, poder elegir correctamente quiénes van a ser las personas que van a estar involucradas en el proceso de inversión. Esto es un proceso que desde que comienza, durante el proceso y más allá del proceso, porque esto no termina cuando hace el cierre de la propiedad. Esto va a seguir continuando en todas las características que tiene y las necesidades que tiene la propiedad. Nosotros tratamos de asesorar a nuestros clientes de una manera correcta y ayudarlos a tomar decisiones. La compañía de ustedes, una de las compañías que nosotros hemos seleccionado para trabajar en colaboración, ya que hemos analizado la experiencia, el tipo de trabajo que ustedes realizan y sobre todo la seguridad a la hora de dejar la propiedad de nuestros inversionistas en manos seguras, en manos que sean capaces de desarrollar todo esto. Es una de las opciones que le damos a nuestros inversionistas, a nuestros clientes, porque creemos que este es un proceso al que hay que tener también determinarlo, es decir, analizarlo y planificarlo detenidamente. Es decir, no es dejar la propiedad en manos de cualquiera, porque después viene eso de que no me funciona, me la destruyeron. Por eso es tan importante asesorarnos a la hora de buscar la propiedad, de buscar un financiamiento y también tener en consideración si vamos a poner nuestra propiedad a la renta, que sea en manos de una compañía segura, una compañía con un historial, una compañía con experiencia, como es WeHouse. Bueno, no sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta más o si alguna duda o quisieras hablar un poquito más, Julián, pero creo que hemos abarcado básicamente los puntos más importantes a la hora de tener información sobre cómo hacer una inversión. Siempre recomendamos que se asesoren antes, es decir, en este caso nosotros estamos aquí para ayudarlos y poder asesorarlos en todo el proceso. Si están interesados en tener más información o tienen alguna pregunta extra, por favor comuníquense con nosotros para programarles ya una llamada más al detalle, una llamada ya con la compañía, con Julián, donde ya podamos analizar el caso específico de la unidad que ustedes tienen y determinar exactamente cómo se va a realizar el proceso del manejo de su propiedad. Bueno, quería darle gracias a todos por haber estado en la tarde de hoy con nosotros y sobre todo a Julián por habernos dado esta información tan valiosa. Ha sido muy interesante la manera en que nos has explicado. Creo que es una forma clara, sencilla y muy didáctica de cómo hacerles entender un poco a los inversionistas que esto es también una de las decisiones importantes que deben de tomar a la hora de hacer su inversión. Julián, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y gracias a todos por haber asistido. El gusto ha sido mío, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ha sido un placer.